Porque la otra opción sería hacerlo mañana. O dejémoslo para mañana a las 6 de la mañana, ¿les parece? Igual creo que teníamos clase los viernes a esa hora. Hacemos el quiz entonces mañana a las 6 de la mañana para no torpedear su actividad de esta noche. Bueno, entonces vamos a compartir. Profe, perdón, es que algunos compañeros prefieren hacerlo hoy. No, ya dejémoslo para las 6 de la mañana, Dex. Nos vemos a las 6 de la mañana y hacemos el quiz. Ok, profe. Bueno, gracias. Vamos a presentar la pantalla, vamos a ver si se nos deja compartir. ¿Ahí están viendo algo ya? Sí, señora. Profe, qué pena, es que creo que mañana tenemos inmunología desde la mañana. Sí, voy a revisar acá los horarios entonces para ver a qué horas hacemos los quiz. Ah, perdón, profe, es a las 7. Yo no tengo el horario del grupo 2. Entonces a las 6 no hay inconveniente. Pero no, profe, porque inmuno es a las 7. Ah, pues es que yo tengo sociedad, familia y salud, entonces no sé si sea la única o hay alguien más que tiene también esa clase a las 6 de la mañana. Sí, mañana el grupo B, ¿a qué horas tenía clase conmigo? Mañana viernes. Profe, ¿y no podemos dejarlo como lo teníamos a las 9 de la noche? Como son solamente 20 minutos, no creo que se exceda el tiempo, ¿no? Yo soy partidaria de una cosa. Cuando ante una solicitud los estudiantes tienen tantas dificultades, lo dejo así. Porque yo creo que soy una mujer o una profesora muy condescendiente. Cuando les pido algo es porque realmente lo necesito. No porque quiera, no por capricho ni por nada, sino porque realmente se me hace necesario. Yo continúo en la universidad solo por puro amor al arte y por puro cariño a la materia y a muchos de ustedes, que ya hoy día son mis colegas. Cuando no recibo lo mismo de parte de los estudiantes, yo realmente no voy contra la corriente. Entonces, el grupo B, mañana ¿a qué horas tiene clase conmigo, según el horario? Profe, están hablando aquí por el grupo y creo que ya todos están de acuerdo en que se haga hoy a las 9. Daisy, el grupo B, ¿a qué horas tiene clase mañana conmigo por horario? A las 6 de la mañana, profe. Entonces, grupo B tiene su quiz a las 6 de la mañana y el grupo A tiene su quiz a las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces, mañana tenemos quiz con el grupo B, 6 de la mañana, y quiz con el grupo A las 10 de la mañana. Y en la tarde nos vemos para la clase como ya lo habíamos establecido y como todos estábamos de acuerdo. Bueno, entonces, sin más preámbulos. ¿Sabías que más de 8 millones de mujeres han incluido un producto Colorfix en su look? Listo. Acción tiene 5 veces más poder. Acción 100% efectivo contra la grasa. Bueno, entonces, algo que ustedes recuerdan muy bien por anatomía es la circulación coronaria, ¿cierto? Que son esos vasos sanguíneos que van a nacer desde la aorta, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Y esos vasos sanguíneos, pues son los vasos que se van a encargar de darle la irrigación sanguínea a la aorta. Le dan la irrigación sanguínea a la aorta. Entonces, estos dos vasos se llaman las arterias coronarias. El punto de nacimiento de estas arterias se denomina el tronco de la arteria coronaria. Las válvulas de la arteria pulmonar
tienen 3 surcos, ¿sí? O 3 válvulas, mejor, que son, o los surcos, que son los surcos coronarianos. Las dos arterias, una de un surco respectivo. Entonces, cuando a un paciente se le hace un cateterismo cardíaco con ocasión de una enfermedad coronaria, como por ejemplo, ayer, y eso fue lo que me hizo recordar que teníamos pendientes también este tema, llegó un paciente que tenía un cuadro clínico que era un dolor en el pecho, y ese dolor en el pecho pues se denomina angina, y eso tiene pues varias características. Entonces el señor cursaba, hacía cualquier tipo de actividad, caminaba, no de gran ejercicio, y empezaba a sentirse como fatigado, como que le faltaba el aire y un poquito de dolor en el pecho, pero el dolor era un dolor inespecífico. Eso lo obligó a consultar al médico y el médico le mandó un examen que se llama una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es un examen clínico que se realiza sometiendo al paciente a un aumento de la intensidad de la actividad física. La actividad física es diferente del ejercicio. El ejercicio es esa actividad planificada, programada, organizada que uno realiza. 10 series de pesas, media hora de bicicleta, bueno, qué sé yo. Mientras que la actividad física pues implica el movimiento del aparato musculoesquelético. Entonces yo puedo hacer actividad física en mi casa, ¿cierto? Trapeando, barriendo, regando el prado. Puedo hacer actividad física caminando hacia el trabajo, puedo hacer actividad física dentro de mi trabajo, subir y bajar escaleras. Entonces se hace un tipo de actividad física y al paciente le pidieron que esa actividad física fuera acompañada de un medicamento. Entonces eso se hace en una banda de esas de trotar y el paciente entonces empieza a caminar de una manera más rápida de lo que hace normalmente y se observa el punto de incremento máximo de la frecuencia cardíaca. Eso es para someter al corazón a un estrés. Normalmente el corazón, como estábamos viendo, él responde a unos cambios cotidianos. Pero cuando se trata de una actividad física de intensidad moderada o vigorosa o alta, pues obviamente el corazón tiene que empezar a latir más para poder suplir esa demanda de oxígeno que está teniendo a través de los tejidos. En este caso, hablemos del aparato muscular. Entonces, se incrementa la actividad, se incrementa la frecuencia cardíaca y eso incrementa el consumo de oxígeno. Y al incrementarse la frecuencia cardíaca, pues se acorta la diástole, la fase donde se genera el reposo del corazón, como veremos en el video. Y al recortarse o al acortarse esta fase, pues el tiempo de llenado de las arterias coronarias para suplir la necesidad de oxígeno del propio corazón se ve reducido. Y una parte del tejido de cualquier región del corazón se queda sin oxígeno. Y ese quedarse sin oxígeno trae como manifestación clínica ese espectro de síntomas y signos que puede referir el paciente como parte de algo que conoceremos como la enfermedad coronaria. Entonces, este señor cuando estaba en su prueba, haciendo ahí su trote en esta banda, él fue necesario parar la prueba porque sintió dolor en el pecho. Ese dolor de pecho se denomina angina. Sintió angina, se mandó para la unidad de cuidados intensivos, allá lo tuvimos para monitorización, y en él está indicado hacer otro examen que se llama el cateterismo cardíaco. Que ahorita veremos un video de lo que es el cateterismo cardíaco. Con la utilización de un medio de contraste, bueno, primero se hace una punción a nivel de la arteria femoral, esto es por vía arterial o se puede hacer por vía radial. Y se pasa una guía larga, 1 metro, 1,5 metros de longitud, una guía metálica, para llegar justo, como es vía arterial, necesito llegar hasta la aorta. Entonces, se toma primero unas medidas y se estima cuándo se va a llegar a la aorta y más o menos cuando se está llegando a la aorta se aplica al paciente un medio de contraste para que a través de fluoroscopia, que es como un equipo de radiología, pero que se está visualizando de manera continua, no es solamente por disparos, sino puede hacerse como la proyección de una película. Entonces se está identificando el recorrido de la guía. Cuando llega a este punto, donde les estoy diciendo que están las valvas, entonces se dirige a través de esta guía
otra más pequeña para poder dibujar, o sea, para poder inyectar en la coronaria derecha y llenar e inyectar ese colorante, ese medio de contraste de la coronaria izquierda. Lo que va a hacer ese colorante, que es susceptible de visualizarse a través de la fluoroscopia, es dibujar el recorrido del vaso sanguíneo. Y así como les dibujaba yo a ustedes ayer, que el vaso sanguíneo va a tener esta luz, pues eso puede hacerse más estrecho por la presencia de esas placas ateromatosas, de esa inflamación. Y eso es lo que obstruye la luz del vaso, o en su defecto está obstruida totalmente la luz del vaso, por lo que no le está llegando el flujo sanguíneo a esa región por parte de la coronaria. Y eso es lo que da las manifestaciones clínicas. De tal manera que cuando el paciente hace una actividad más allá de lo que era normal, pues un flujo que tenía el 100%, ahora lo tengo al 50, al 25%, eso genera una mayor demanda y el paciente obviamente no tiene cómo responder porque no hay flujo para esa zona del corazón, no adecuado, y viene la manifestación clínica del dolor precordial. Entonces, a través de este examen se pueden dibujar las arterias coronarias y al dibujarlas en toda su extensión, entonces se puede determinar en qué sitio hay una lesión. Esas lesiones se denominan críticas si el nivel de obstrucción es superior al 70%. Y hay otras que son no críticas, es decir, pues que no van a tener esas dificultades. Este paciente resultó con una lesión de 3 vasos y claramente pues se va para cirugía de corazón porque no era susceptible de colocación de stent. Entonces va para cirugía de corazón un paciente joven, porque yo les estaba diciendo, más o menos 50, 55 años. Se entiende por circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irrigan la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aórtica. Esta es la aorta, ¿sí? Esta va a ser la pulmonar, la arteria pulmonar. Aquí tenemos la vena cava superior, luego esto que tenemos aquí es la aurícula derecha. Esto va a ser la aurícula, el ventrículo izquierdo, miren que es prácticamente toda la cara anterior, por eso sabemos que esta es la arteria pulmonar. Esta parte y hacia atrás es el ventrículo izquierdo y esto que ven ustedes acá es la aurícula izquierda. Aquí tenemos 2 pulmonares. Esta es la arteria aorta. Por aquí entonces van a estar los surcos, tenemos 3 surcos. Y las arterias, aquí tenemos entonces la arteria coronaria derecha, y la izquierda, perdón, y la arteria coronaria derecha. Esta región, ven ustedes que hasta aquí no se bifurca. Esta región se denomina el tronco de la arteria coronaria. Para este caso sería el izquierdo y para este caso sería el derecho. Algo que es importante es que ellas tempranamente se empiezan a bifurcar. Aquí me va a dar 2 grandes ramas y luego va a continuar subdividiéndose. Y lo mismo para la arteria coronaria derecha. Si la lesión está aquí, entre más proximal a su nacimiento esté, más complicaciones vamos a tener con el paciente. Porque si tenemos obstrucción a este nivel, imagínense que la cara anterior, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho van a estar comprometidos para este efecto. Y lo mismo va a ocurrir con la coronaria izquierda. En los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. La arteria coronaria izquierda está constituida en su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja. En algunos pacientes no existe
y las arterias descendente anterior y circunfleja nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, de la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical. La arteria circunfleja discurre por el surco aurículo ventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales, que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular descendente posterior. A esto se le denomina dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y, en ocasiones, la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha transcurre por el surco aurículo-ventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos. Esto es importante, ¿no? Entonces, cuando uno generalmente evalúa en la práctica los infartos, veremos electrocardiografía del lado izquierdo del corazón. Y los infartos del lado izquierdo, por supuesto que son sumamente importantes, porque como ya ustedes saben, si se infarta el ventrículo izquierdo, pues cómo va a inyectar o con qué fuerza se va a perder, si es solamente una región o si es más que eso, pues se va a perder la fuerza de la contracción. Y al perderse la fuerza de la contracción, pues no va a haber una inyección efectiva. Pero a veces, y hasta hace poco, era así. En años recientes se escribió un artículo sobre el ventrículo derecho y se denominaba el ventrículo olvidado, porque siempre se le prestaba mucha atención al lado izquierdo y se olvidaba un poquito del lado derecho. Y el lado derecho, en términos generales, por dos razones. En el 60% de los pacientes, la arteria del nodo sinusal, que es esta que ustedes están viendo aquí, que aquí se esconde por la aurícula, aquí es donde vamos a ver el nodo sinusal. Recuerden que es más epicárdico y que está en el sitio de desembocadura de la vena cava superior, que va a ser más o menos este nivel. Entonces, en el 60% de las personas,
esta arteria del nodo sinusal va a ser rama directa de la aurícula de la coronaria derecha. Y otra situación sumamente importante es que los infartos del lado derecho pues van a ser muy relevantes desde la hemodinamia pulmonar, porque si del lado derecho sale la arteria pulmonar, si este ventrículo está infartado, pues no se va a inyectar con suficiencia la sangre para el intercambio gaseoso. Y eso va a generar, primero, pues déficit de oxígeno y segundo, un remanente de sangre que va a repercutir en el retorno venoso, acá, el retorno sanguíneo, perdón, desde los pulmones a través de las venas pulmonares. Y eso va a generar una alteración de este circuito derecho, generando cuadros de insuficiencia respiratoria caracterizados también por edema. En la arteria circunfleja. En la lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que es la responsable de la irrigación de este ventrículo. En su continuación por la parte posterior, la arteria coronaria derecha da lugar a las arterias posterolaterales derechas y a la arteria descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de casos, por lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria transcurre por el surco interventricular posterior. En la mayoría de casos, desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular, como septales pequeños que irrigan el dedo posterior del septo interventricular. De la irrigación de la aurícula derecha del miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior, septal posterior. Como variante de la normalidad, nos podríamos encontrar con la presencia de una descendencia anterior corta en la irrigación apical. En este caso, sin que esté la arteria descendente posterior se encuentra en el pericardiaco que va a irrigar, o podría ser la ausencia de descendente posterior. En este caso, la irrigación de esta zona se lleva a cabo por ramas procedentes de las posterolaterales izquierdas y derechas, o bien por ramas procedentes de la arteria descendente anterior. Finalmente, hablaremos de una circulación coronaria colateral. Esta circulación colateral permite la comunicación entre varias zonas de irrigación cardíaca. Las más importantes se establecen de la siguiente manera. Las arterias del cono, que comunican la arteria coronaria derecha con la arteria anterior. Las arterias septales, que comunican a través del septo la arteria descendente posterior y la descendente anterior. Las diagonales con las obtusas marginales, que ponen en comunicación la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la arteria aguda marginal con la descendente anterior, que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. La presencia de esta circulación adquiere gran importancia en caso de oclusión de un vaso coronario, como veremos en los audiovisuales destinados al síndrome coronario agudo. Digamos que hay una secuencia lógica. Hay una secuencia lógica
enfermedad coronaria, que es fundamental y eso no comete ningún examen. Entonces ya la clínica lo orienta a uno por la fisiopatología de la enfermedad. Examen de cardiograma. Realmente el electro debería ser de 12 derivaciones, es decir, las 6 que ponemos para el lado izquierdo del corazón y 6 posteriores que serían para ver el lado derecho del corazón. En ese momento entonces ya uno puede evidenciar los cambios electrocardiográficos, los cuales pueden estar presentes según la magnitud de la lesión, y ahí hablaremos entonces de si, bueno, uno puede ver muchas cosas, o sea, puede ver los bloqueos de rama, puede ver las hipertrofias ventriculares, auriculares, el flúter, todas las arritmias, y claramente los infartos. Los que vemos son los infartos que tienen elevación del segmento ST. Esto se acompaña de la evaluación clínica en sangre del nivel de troponinas, eso que hemos estado viendo tanto. Pues eso, cuando hay la isquemia, cuando hay la ruptura de la fibra muscular, estas troponinas salen a la sangre. Y eso es lo que nosotros medimos, y hay unos rangos de valor que son los que permiten confirmar de esa manera si en el electro no hubo cambios, que se trata de un infarto, pero no elevó el segmento ST, es decir, no hubo esa zona que obligaba a que la corriente eléctrica tuviera que tomar otra dirección. Cuando el paciente cursa con angina, es repetitivo, entonces vemos que la clínica es altamente sospechosa, pero el paciente no ha tenido un evento coronario como tal. Entonces se hace una serie de exámenes para tratar de paciente. Y esa estrategia es para saber en qué punto de enfermedad o cuáles son las características de esa. Se pide la prueba de esfuerzo, es decir, lo que mejor evalúa el comportamiento del corazón dentro de la cotidianidad, que es caminar un poco más rápido, porque a uno no lo ponen a trotar allí, ¿no? Lo que hace es caminar más rápido para hacer la prueba de esfuerzo, y eso es algo que uno normalmente puede hacer, ¿cierto? Sí, no sé, salir no a trotar, sino como actividad física, caminar rápido, o en un centro comercial a caminar rápido, qué sé yo, algo que sea muy cotidiano. Y si ya el paciente presenta clínica y síntomas relacionados con eso, pues obviamente ya se hace muy sugestivo, y en ese momento entonces con esa prueba positiva se manda al cateterismo cardíaco. O paciente que no tenga elevación del ST, se manda al cateterismo cardíaco. Si tiene elevación del ST, eso es infarto aquí en la Conchinchina, y el tratamiento ya está establecido para eso. La otra cosa que se puede pedir para estos pacientes es una resonancia cardíaca, y la resonancia cardíaca lo que hace es evaluar la estructuralidad para algunas patologías en particular. Otro examen de cotidianidad pues es el ecocardiograma. Nosotros le pedimos ecocardiograma prácticamente a todos los pacientes sépticos, pacientes mayores, no necesariamente en el contexto de un infarto, sino para ver cómo está. El angioTAC puede quedar reservado para otras entidades clínicas, no tanto para el corazón, porque digamos en clínica nosotros hablamos de algo que se llama los gold standard. Entonces el gold standard es el examen que ha mostrado mayor rendimiento para poder determinar o diagnosticar. Entonces el angioTAC se puede pedir más que todo es, por ejemplo, para la determinación, en muchos escenarios, pero hablando de cardiopulmonar, pues para la determinación de una entidad clínica que es el tromboembolismo pulmonar, nos da un buen rendimiento. O en COVID pedimos en algunas ocasiones el angioTAC porque sospechábamos que el paciente estaba con tromboembolismo pulmonar. Pero el rendimiento a nivel del corazón no es tan bueno. Pues digamos que tenemos otras herramientas que pueden ser utilizadas. La coronariografía, que es lo que me va a decir con total precisión dónde está la lesión, de qué tamaño es la lesión, y si el paciente es susceptible de recibir un tratamiento en ese mismo momento, y es la colocación de los stents por vía percutánea. Ahí mismo, paciente que no necesita ser llevado a cirugía. Entonces, básicamente ese podría ser el espectro. Este video también me pareció que era chévere. Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a estudiar la circulación pulmonaria. Y bueno, antes de pasar de lleno al tema, vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones anatómicas, ¿no?
como recordaremos, las arterias coronarias son ramas de la aorta y pues estas se van a dividir en arteria coronaria izquierda, que se va a encargar de nutrir a la aurícula y ventrículo izquierdos, y la arteria coronaria derecha, que pues obviamente se va a encargar de nutrir a la aurícula y al ventrículo derecho. Aquí lo importante, pues sí, lo sobresaliente es que van a ser las encargadas de formar una microcirculación, la cual le va a aportar el oxígeno y los nutrientes pues necesarios al corazón, ¿no? Además de eso, pues también lo que es la circulación coronaria se encarga de eliminar pues los metabolitos de un miocárdico que puede ser metabólicamente activo, ¿no? Otra cuestión importante sobre esto, en la mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario de lo que es el músculo ventricular izquierdo va a volver hacia la aurícula derecha a través del seno coronario. Y lo que es la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho va a volver a través de pequeñas venas cardíacas que van a fluir directamente a la aurícula derecha y no a través del seno coronario. Y bueno, ya en la siguiente imagen, pues otra vez podemos ver las arterias coronarias, sus ramas, pero además de esto, hay que tener en cuenta que existen otras comunicaciones vasculares que, tienen la característica de que se unen o se comunican de forma directa con las cámaras cardíacas. Y estas comunicaciones vasculares van a estar dadas principalmente por lo que son los vasos arteriosinusoidales, que son más bien como una especie de arteriolas que pues van perdiendo su estructura conforme van entrando o ingresando a las paredes del cardio de la cámara cardíaca. Además de esto, pues se van dividiendo en senos irregulares. Y además de esto van formando anastomosis con otros senos y capilares, y bueno, lo importante es que se comunican con las cámaras cardíacas. También están los vasos arterioluminares. Estos pues también son otro tipo de arterias pequeñas o arteriolas que igual desembocan de forma directa en las aurículas y los ventrículos. Y tenemos por último a los vasos de presión, que son pues también pequeñas venas, pero estas son venas, y comunican o conectan los lechos capilares directamente con las cámaras cardíacas. Y bueno, también se comunican con venas cardíacas. Ahí tenemos un esquema que es un diagrama de la circulación coronaria. Al final del video les dejaré la bibliografía para que consulten todo esto. Y pues, como se los dije, están las arterias coronarias, se van dividiendo en arteriolas. Tenemos los capilares, que recordemos que los capilares se comunican con las venas, y las venas o el drenaje venoso termina en lo que es el seno coronario y van al final a las cavidades cardíacas. Tenemos los vasos o las comunicaciones vasculares que comunican de forma directa, que son los vasos arteriosinusoidales, los vasos arterioluminales y las venas de TBC, ¿no? Esta gráfica es importante porque nos demuestra lo que es el flujo sanguíneo coronario en milímetros por minuto con relación al ciclo cardíaco, ¿no? La sístole, el periodo de contracción, y la diástole, el periodo de relajación. Aquí, miren, la interpretación de esta gráfica es muy interesante porque esto es el ciclo. El corazón se contrae, el corazón se relaja. Y ustedes pueden observar que el flujo sanguíneo coronario decrece de manera importante, o sea, no hay flujo significativo cuando el corazón se está contrayendo. Y la razón es porque, como estábamos viendo en la diapositiva, la distribución de las arterias coronarias en el corazón sigue el recorrido de unos surcos. De tal manera, y un surco es algo que se hunde un poquito, de tal manera que cuando él se contrae, apachurra, aprieta o aplasta las arterias coronarias.
dependiendo pues obviamente de la fuerza de la contracción, y a mayor velocidad de contracción, mayor frecuencia cardíaca, pues no van a tener prácticamente un respiro de esas arterias para llenarse. Entonces, a una frecuencia de 6 por minuto, supongamos, entonces en sístole disminuye el flujo sanguíneo a menos de 100 mililitros por minuto. Y ven ustedes que cuando el corazón se empieza a relajar, entonces se va llenando de sangre, incluso llegando más o menos a 225 mililitros por minuto. Importante o lo que es sobresaliente en esta imagen es que el flujo sanguíneo coronario se ve notablemente disminuido en lo que es la sístole. Y esto, bueno, pues es lógico pensar esto porque durante la sístole, que es la fase de contracción, pues se ejerce una cierta compresión sobre los vasos que se encuentran pues, dentro del músculo cardíaco. Entonces, si está esa compresión, pues eso por ende va a promover que el flujo sanguíneo coronario pues sea disminuido, ¿no? Además de esto, durante la sístole, bueno, en ese periodo de transición que hay entre la sístole y la diástole, digamos que antes de pasar a la diástole, comienzan a acumularse ciertos metabolitos, ¿no? Como son el nitrógeno, el dióxido de carbono, el potasio, las prostaglandinas, adenosina y ácido láctico, pero principalmente la adenosina. Y bueno, estos metabolitos son importantes porque inducen vasodilatación. Y bueno, esto unido, ligado a que después ya viene la diástole, pues propicia o induce una vasodilatación, luego combinada con el descenso de la presión de la diástole, pues incrementa notablemente, como se puede ver en la gráfica, incrementa el flujo sanguíneo coronario. En este periodo de relajación aquí tenemos pues los valores del flujo sanguíneo coronario en reposo y continuamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el control del flujo sanguíneo coronario, y esto está principalmente dado por el equilibrio entre la cantidad de oxígeno que se está aportando y la necesidad de oxígeno que pues tiene el organismo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es que cuando hay una disminución de oxígeno, lo que va a suceder es que para compensar ese descenso, se van a liberar metabolitos vasodilatadores, ¿no? Y eso a su vez va a hacer que el flujo sanguíneo coronario aumente, pues sí, aumente de tal manera que se modifique esa relación entre el aporte de oxígeno y la demanda, ¿no? La siguiente imagen está un poco mejor explicada, así que vamos para allá. Aquí está, hay una elevación en lo que es la actividad contractil del miocardio, lo que provoca un descenso de la presión parcial de oxígeno cardíaca. Y aquí sucede algo importante. Bueno, aparte de que se liberan estos dos vasodilatadores que son el óxido nítrico y la adenosina, también sucede que cuando uno disminuye, se deja, o bueno, no se deja de producir ATP, sino que disminuye la producción de ATP. Eso a su vez hace o afecta en lo que son los canales sensibles al potasio, ¿no? Esto, bueno, hace que se abran y, bueno, el punto es que se provoca una hiperpolarización. Eso pues causa que, bueno, hay un cambio de potencial, lo que reduce la entrada de calcio y a su vez se relaja el músculo lisovascular para poder aumentar el flujo. Pero aparte de esto también hay otros tipos de mecanismos de control que están por los nervios simpáticos y parasimpáticos. En cuanto a los nervios simpáticos, pues esos se encargan de promover la liberación de noradrenalina y adrenalina, que son principalmente, tienen un efecto en el cual pues pueden elevar la frecuencia cardíaca, elevan la contractilidad y además de esto elevan el metabolismo cardíaco. Por el contrario, la estimulación vagal o la estimulación parasimpática
pues disminuye la velocidad cardíaca y además de eso tiene un efecto depresor sobre la contractilidad cardíaca. Y bueno, esto es más que nada bueno, lo más importante acerca de la circulación coronaria. Espero que este video te haya ayudado, te haya servido. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía por si quieres consultar alguna información o alguno de los esquemas. Es que hay otra cosa que quería mostrarles que fuera como un poquito más de flujo. Steve Jobs dijo sabiamente, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. El sistema cardiovascular es el encargado de distribuir la sangre por todo el organismo con el fin de abastecer a las células de oxígeno y nutrientes. También dijimos que las contracciones cardíacas son las que generan el movimiento de la sangre por todo el circuito, lo cual representaba que el corazón se constituía en el órgano responsable de esta movilización. El corazón. Para ello, es preciso un sistema de irrigación constituido por las arterias coronarias, las cuales se constituyen inmediatamente al principio del recorrido de la arteria aorta. En este audiovisual me limito a presentaros uno realizado por el profesor Cuaco y que forma parte de un curso de electrocardiografía básica. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo, o mejor dicho, con él, el profesor Cuaco. Se entiende por circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irrigan la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de... Este es el mismo, perdón, es que estaba buscando algo que les mostrara el flujo. Arteria aguda marginal con la descendente anterior. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero el driver es la más fácil. El corazón es un gran mundo que se abre detrás de la imagen tradicional que conocemos. Es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es aproximadamente para cada persona del tamaño de sus dos puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, dando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. Miren ustedes los tamaños ayer cuando yo les hacía el dibujo. Miren ustedes el tamaño de esta cavidad, miren ustedes el tamaño de esta cavidad. Todas estas trabeculaciones que hay, miren acá las valvas, trataba yo de dibujárselas de la mejor manera, las valvas de la arteria aorta en este caso. Y aquí este trasfondo es la aurícula y están viendo ustedes allá la desembocadura de dos vasos sanguíneos. Miren acá el cierre, cómo se besan estas valvas de la mitral, miren las cuerdas tendinosas
y los músculos papilares. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas con una capacidad de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de un minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche. Todo el tiempo. El corazón no para. Pero la sangre bombeada no se va para cualquier lugar. 4 válvulas son las que definen para dónde va la sangre. La tarea es abrirse o cerrarse de manera automática. La válvula mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las aurículas y los ventrículos. Las otras 2 se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar y se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre a través del corazón por el organismo se le llama circulación, y el corazón lo hace tan bien que solo tarda 60 segundos para bombear sangre a cada célula del cuerpo. Los ayudantes que aseguran que la sangre se mueva por todos lados son los vasos sanguíneos. El corazón está unido a ellos y son los conductores de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre fuera del corazón, la sangre fresca llena de oxígeno, se llaman arterias. Y los que llevan la sangre hacia el corazón, la sangre sin oxígeno y con desechos, se llaman venas. Hay muchas venas y arterias por todo el cuerpo. Si pusiéramos todos los vasos sanguíneos en fila, podrían envolver la Tierra 2 veces. Aunque el corazón está dentro del cuerpo, hay una forma genial de verlo trabajar desde fuera, sintiéndose el pulso. Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en un minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70-80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano y es importante mantenerlo en buena forma. Primero, el corazón es un músculo y hay que ejercitarlo. Para hacerlo fuerte en el niño, necesita al menos 60 minutos de actividad física diaria. Segundo, el consumo de una variedad de alimentos saludables es excelente
para el corazón. Evitar los alimentos grasos, bajar el azúcar y limitar la sal mantendrá también feliz a su corazón. Tercero, el humo del cigarrillo es mortal para la vida del corazón. El corazón y los vasos sanguíneos aborrecen el humo porque hace que les cueste más realizar sus tareas. El corazón es asombroso y logra que la sangre fluya por el cuerpo. Ya existía antes del nacimiento y bombeará sangre toda la vida. Si el corazón late, hay vida. Démosle vida al corazón. Prevenir mantiene el ritmo. Sea un corazón responsable. Ahora nos vamos para esta presentación. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bueno, a esta circulación coronaria pues nos falta todavía, pero vamos a ir avanzando y cuando veamos presiones y resistencias, pues nos tenemos que devolver para poder entender algunas cositas que les mostraba el segundo video con relación a los contenidos arteriales, así como hay arteriales, hay venosos de oxígeno, y una serie de formulitas que es importante que ustedes conozcan. Entonces, asumiendo que ya ustedes se leyeron el capítulo de hoy, que correspondía a la electrocardiografía, pues ahí les contaron un poquito parte de la historia de cómo nació la electrocardiografía, cuáles fueron los experimentos que hizo Einthoven para poder determinar ese triángulo que se llama el triángulo de Einthoven y poder determinar ese flujo de corriente que se estaba generando a partir del corazón, conociéndose ya pues entonces que contaba con ese automatismo y esa capacidad de descarga. Entonces, esta es una presentación que encontré en internet hace mucho tiempo, pero pues es de las más completas que he visto y siempre utilizo esta presentación, la pueden buscar en internet así. Esta gráfica que ustedes ven acá, pues este es el primer galvanómetro, con esto pues se hacía la evaluación de la electrocardiografía, y miren ustedes el traje, la ropa que usaban antes los pacientes, uno asume que este es un paciente, ¿no? Y que no era un preso que lo habían tomado para poder ayudar a la ciencia. Y aquí lo que tiene pues son dos cubetas con agua con sal, sabiendo pues que el agua es el mejor conductor de la electricidad. Entonces, por definición, nosotros sabremos que el electrocardiograma lo que va a hacer es tomar ese registro gráfico, es decir, dibujar ese registro de los potenciales eléctricos que se producen en el corazón y que ustedes ya conocen. Y este registro se va a tomar a partir de la superficie corporal y el equipo que se utiliza para esto se llama electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo es este aparatico que ustedes están viendo aquí, cada vez los hay más pequeñitos. Este aparato pues tiene este teclado para ponerle el nombre al paciente, los datos del paciente. Hay otros que pues, como son más pequeñitos no traen el teclado. Y esta ranura que ustedes están viendo aquí es el sitio a través del cual va a salir el papel, ya con la graficación del electrocardiograma. En el interior de este equipo está el estilete que les mencionaba, que es como una especie de aguja caliente, y a medida que se va detectando la electricidad, de tal manera como lo veremos en un momento, pues entonces él va haciendo esas graficaciones o esos dibujos. Entonces, ese equipo va a tener unos cables que se van a conectar, 6 de ellos, y que son estas chupitas que ustedes ven acá en la superficie anterior del tórax, de la manera como lo veremos aquí distribuido. Y estos, bajo el principio de lo que nos enseñó Einthoven, entonces van a ir para las derivaciones que vamos a llamar derivaciones bipolares. Entonces, uno para cada extremidad, brazo derecho, izquierdo y para miembros inferiores. Este pues va a ser el amplificador de esta señal. Esto uno lo regula en milivoltios para ver la amplitud, el tamaño de las ondas. Y en el tiempo uno lo puede poner a correr a 25 o a 50 milisegundos. Es importante siempre asegurarse que el equipo esté bien calibrado, porque de otra manera pues habrá un error en la interpretación del electrocardiograma, ¿no? Esta es una nomenclatura internacional que nos ayuda pues a localizar o a ubicar de manera correcta siempre
cada uno de estos electrodos. Y esto también es de manera convencional para poder colocar de manera simétrica y adecuada estos electrodos, que son los que van a tomar la corriente eléctrica, van a ver cómo se está generando y cómo se dirige esa corriente eléctrica a través de estos electrodos de superficie, los cuales se van a colocar de la manera que ustedes están viendo aquí a nivel del tórax. Entonces, el único que va del lado derecho es B1, que va más o menos a nivel del segundo o tercer espacio. Aquí nos está diciendo que el cuarto. Generalmente uno lo coloca a nivel del tercer espacio intercostal con línea clavicular, con línea paraesternal, esta más o menos. Y el B2 lo vamos a colocar exactamente frente. El B3 lo vamos a colocar luego de haber puesto B4, identificando la línea medio clavicular, que es esta que observan ustedes acá, y vamos a ponerlo a nivel del quinto espacio intercostal. Luego, en el espacio que quede entre B2 y B4, vamos a colocar B3. B5 y B6 se van a colocar en el mismo espacio intercostal, solo que B5 delimitándose con la línea axilar anterior y B6 con la línea axilar media. Aquí en esta gráfica ustedes observan, miren que están nombrados, ¿sí? Identificados cada uno de estos electrodos. Entonces, esta puntica que ven ustedes acá se inserta, esto tiene un huequito, y se atornilla o se ajusta con un tornillito que tiene acá para que pueda recibir a través de esta estructura la señal y pueda ser transmitida por este cable de corriente. Lo mismo, estos cuatro que observan ustedes acá van a ser los cuatro para estas pinzas que van a ir para las extremidades. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el papel? Diga. Siempre cuando se hace el electrocardiograma tiene que conectarse también a una extremidad, aparte de los electrodos que se colocan en el tórax. La doctora se leyó el capítulo de electrocardiografía. Sí, señora. Es que leyó todo. Ponían en extremidades y había un apartado aparte para el tórax. Entonces, no estoy segura si es que siempre se pone uno en una extremidad para, pues, tener la diferencia de potencial o se puede poner solamente en el tórax. Siempre se pone, siempre. De otra manera no se cierra ese círculo y por lo tanto no va a haber registro electrocardiográfico. Por eso se llaman bipolares. Porque allá en el triangulito que ahorita está por aquí en esta presentación, hay un extremo positivo, es bajo el principio de los dipolos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces se necesita, si usted no pone estos polos, pues sencillamente la corriente se va a disipar por algún lado y no va a tener el registro de electrocardiografía. Esas fueron las conclusiones a las que llegó Enthoven en su momento. Siempre tienen que colocarse de las extremidades, de otra manera no va a tener registro de electrocardiografía. Profe, gracias. El papel de registro de electrocardiografía, como les decía, es un papel que es milimetrado. Entonces ustedes observan y siempre va a ser así, generalmente rosado con las líneas rojitas. Van a tener unos cuadros chiquiticos, 1, 2, 3, 4, 5, por 5 cuadritos, y estos cuadritos van a tener tienen estas características, pero van a tener una interpretación bastante importante. En este sentido, en un sentido horizontal, va a correr la velocidad, o sea, va a correr el papel para denotarnos la velocidad a la cual se está generando esta corriente eléctrica. Normalmente va a correr a 25 milímetros por segundo. Es decir, que cada uno de estos cuadritos que tenemos aquí va a tener una dimensión en velocidad y va a tener una dimensión en voltaje. Cada cuadrito de estos equivale a 0.5 centímetros. Entonces, cada cuadrito chiquito es 1 milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 0.5 centímetros. Y los 10 cuadritos van a tener un equivalente de 1 centímetro. Esto me va a medir la amplitud o la altura. La amplitud, y esto me va a medir el voltaje con el cual se está haciendo la medición del electrocardiograma.
Mientras que en este sentido, para la velocidad, cada cuadrito no va a tener una equivalencia de 0.1 centímetro o 1 milímetro, sino de 0.04 segundos, porque es la manera como va a correr el papel. De tal manera que si tengo 0.04 por 5 cuadritos, eso me va a dar 0. ¿Qué? Por 5 cuadritos, 0.20 segundos, ¿cierto? Entonces esta velocidad va a ser a 0.20 segundos. Y la velocidad del papel en total va a estar dado en 25 milímetros por segundo. Aquí tienen ustedes de manera más detallada lo que les estaba mencionando. 10 cuadritos van a ser 1 centímetro y esto va a tener una equivalencia en milivoltios, va a ser igual a 1 milivoltio de amplitud de esta energía. La velocidad, cada cuadrito va a 0.04 segundos multiplicado por los 5 cuadritos, 5 milímetros, van a viajar o van a tener una velocidad de 0.20 segundos, que es la manera como va a estar corriendo el papel. Las derivaciones electrocardiográficas, el principio de estas, el concepto de estas derivaciones electrocardiográficas, entonces son el punto de contacto entre el equipo y la superficie del paciente, que es por donde se van a captar los potenciales eléctricos que se generan por el corazón. Entonces, con relación a la pregunta que nos hacía la compañera, existen dos tipos de derivaciones electrocardiográficas. Unas que son las de extremidades, que son las que van en cada extremidad, y las otras que son las precordiales, las que hemos denominado, las que se denominan por convención B1 a B6 o C1 a C6, C relacionándose con el corazón. Entonces, estas derivaciones de las extremidades son derivaciones localizadas en el plano frontal y tenemos dos tipos de esas derivaciones. Unas que se denominan las derivaciones bipolares, que son estas, por ejemplo, D1, D2 y D3. Y se denominan bipolares porque tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Por ejemplo, D1 nace en lado positivo en el brazo izquierdo y al brazo derecho, o sea, en esta línea horizontal, yo aquí tengo que este es el polo negativo, izquierdo positivo, derecho negativo. Cuando veo D2 va a estar del lado izquierdo. El lado izquierdo va a ser el lado positivo para D2, mientras que el lado que yo voy a tener en su sentido contrario va a ser el lado negativo, de tal manera que lo voy a tener como el lado positivo para la pierna izquierda, porque D1 ya tiene el brazo izquierdo, la pierna izquierda, y el brazo derecho va a corresponder a ese polo negativo. Y D3, entonces, va a estar más relacionado hacia el lado derecho, ¿sí?, de este cuadrante que tenemos aquí, pero su lado positivo va a estar en la pierna izquierda y su lado negativo en el brazo izquierdo. Yo sé que estábamos viendo cuatro pinzas, ¿cierto?, para cada una de las extremidades, pero las dos pinzas de las piernas se comportan como si fuera una sola, es decir, como si tuviéramos solo una pierna izquierda. Por eso, aquí en esta definición, observan ustedes que lo estamos recalcando como que tanto D2 y D3, siendo que D3 está más del lado derecho, el comportamiento es como si fuera un solo electrodo que está mirando las piernas, y por eso hablamos, o por eso se hizo la definición del triángulo de Entón como un solo extremo extendido. Y cuando hablamos de las derivadas monopolares, van a ser derivadas que tienen solamente un polo, ¿sí? Y estas derivadas monopolares van a cortar perpendicularmente a las derivadas bipolares. El ejemplo que tenemos acá es que D1 va a ser cortado perpendicularmente por esta derivada monopolar que es ABF, DF de pies, R del lado derecho en inglés y L de left del lado izquierdo. Por eso se denominan así. A, que corresponde a la amplificación de esta derivada. ¿Listo? Entonces, ABF, como su cara, va a estar mirando en este sentido, en la parte inferior, el hemisferio inferior de este círculo va a ser eminentemente positivo, mientras que el hemisferio superior
círculo de este plano frontal va a ser eminentemente negativo. Así que si esta fuera una derivada bipolar, el lado negativo lo tendría hacia arriba y el lado positivo lo tendría hacia abajo. Pero como es monopolar, entonces su dirección, porque estos van a ser vectores que van a tener dirección y magnitud, eso es lo que nos van a traducir, van a ser hacia el lado positivo, como lo tenemos aquí. D2 va a ser portado por ABR, que es la que estamos viendo aquí. Y ABR también va a tener una carga positiva. Y ABL va a cortar perpendicularmente a D3. Vamos a tener que tenemos, ABL, va a tener una carga negativa. Estas son las derivaciones bipolares y monopolares. Entonces, el triángulo de Beethoven, lo que les estaba comentando. Entonces, estas derivaciones que son bipolares tienen va a evaluar precisamente estas características dentro de un complejo electrogénico que es el de la bomba cardíaca. Aquí nos está mostrando este triángulo cómo se puede observar según un vector que esté, según la localización de un vector, cómo podría yo evaluar la corriente. Y esa evaluación de la corriente va a partir del hecho de que si yo como electrodo explorador estoy viendo que la corriente se acerca o la corriente me está pasando por el frente o la corriente se está alejando. No se preocupen si no entienden ahorita esto, pero poco a poco lo van a ir interpretando. Entonces, según esta distribución, esta distribución energética, entonces tendríamos que si yo tengo un electrodo explorador en este punto, que es el lado izquierdo, ¿sí? Este es D1, este sería el lado izquierdo, yo estoy viendo la corriente cómo se acerca hacia mí. Y al ver cómo se acerca hacia mí, ese mí es el electrodo explorador, me va a dar esta deflexión o esta onda que estoy viendo hacia arriba, que sería una deflexión eminentemente positiva. En el trazado electrocardiográfico, todo lo que esté hacia arriba de la circunferencia, o mejor, no de la circunferencia para que no se confundan, todo lo que esté en sentido superior, trazando una línea basal en sentido superior, va a ser positivo y lo que esté en sentido inferior de una línea basal va a ser negativo. Entonces, si yo pusiera, manteniendo el electrodo explorador en este punto, lo que estoy viendo desde acá es que la corriente se está alejando del electrodo explorador, por eso esta onda que ustedes observan acá es una onda que tiene una deflexión negativa. Mientras, si yo coloco el electrodo explorador justo en la mitad, yo estoy viendo cómo la corriente eléctrica que está pasando por aquí se está acercando a mí como electrodo explorador y se genera una deflexión positiva, pero justo en la mitad veo cómo se va esa onda de despolarización, que en este caso será así esta corriente eléctrica, y entonces voy a generar una deflexión negativa. Esto es lo que me permite identificar a través de un electrodo explorador la manera como la corriente eléctrica se está dirigiendo en el corazón. Y ya sabemos que es de arriba a abajo, o sea, de nodo sinusal hacia nodo auriculoventricular, del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y en sentido posterior anterior, porque el corazón está como acostadito, y el nodo sinusal va a quedar más hacia el lado posterior que hacia el lado anterior. Entonces, estas características son las que hacen que podamos entender a través de estos electrodos exploradores cómo es la corriente de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y en sentido, adelante, de derecha a izquierda. Era el tercero que me hacía falta. Aquí en este lado estamos viendo D2 y D2 pues me va a estar mirando el lado izquierdo del corazón. Entonces si yo tengo el electrodo explorador justo en la mitad, entonces ¿qué está pasando? Veo cómo la corriente se acerca y se aleja. Si lo tengo explorando desde el lado positivo, ¿cierto? Entonces yo veo cómo se está dirigiendo la corriente eléctrica hacia mí, por eso tengo una dirección. Mientras que en el otro lado, como estoy viendo que la corriente se aleja porque se está acercando hacia este lado, entonces genera una deflexión negativa. Entonces en D2, dependiendo de la derivada que yo esté observando,
voy a tener específicamente, yo voy a tener esta distribución de ondas. Y lo mismo va a suceder para D3. Entonces, de la misma manera como lo describíamos para D2, en este lado que va a ser donde yo voy a tener localizado, por ejemplo, el electrodo explorador, al ver que la corriente se acerca me va a generar una deflexión positiva y al ver que se aleja me va a generar una deflexión negativa. Las derivaciones precordiales, como les decía, son estas que vamos a colocar, como su nombre lo dice, en el precordio, antes del corazón. Son situadas en plano horizontal, son derivadas monopolares, es decir, solamente tienen un polo, y la distribución que ya les había mencionado previamente. La ley de Enthoven, entonces, lo que nos dice es que D2, que básicamente va a representar el vector de activación más fuerte, o sea, cuando yo veo el B2, no D2, B2, que es el vector de activación más fuerte que yo tengo a nivel del músculo cardíaco, entonces eso me va a permitir identificar la mayor cantidad de corriente eléctrica que se está despolarizando, que está recorriendo todo el corazón. Entonces la ley de Enthoven nos dice que D2 va a ser igual a la sumatoria de D1 más D3. La amplitud de una determinada onda en la derivada D2 va a ser igual a la suma de las amplitudes de estas dos derivaciones y de la misma onda. Las derivaciones precordiales, entonces, pues aquí en el plano horizontal, y como les decía, hay una situación interesante, y es que estas derivadas pues nos están mirando más detallada todo lo izquierdo del corazón. Acá, hacia este lado, en la región posterior, otras derivadas para continuar explorando precisamente esa distribución eléctrica. Otras derivadas ortogonales, bastante completa, pero no vamos a profundizar tanto en estos aspectos. Esto es esa similitud de una serie de lo que ustedes ya saben. Tenemos los aniones, tenemos el potasio, están poniendo la concentración del sodio, la concentración del magnesio. Este es el electrodo explorador. Entonces, esta membrana, como observan ustedes, con las cargas eléctricas a uno y otro lado, me dice que esta membrana se encuentra en reposo eléctrico. Luego, cuando una célula está en reposo, recuerden ustedes que aunque les he dicho de que esto es una estructura dinámica y que siempre van a ver a través de esos canales de fuga movimiento iónico a uno y otro lado, siempre se van a equilibrar y ese equilibrio hace pues, que el potencial sea prácticamente igual a cero. Entonces, en ese contexto, cuando yo tengo este nivel de reposo dentro de la célula, si yo pusiera un electrodo explorador en el interior de la célula, esto me reflejaría a mí lo siguiente, una línea isoeléctrica, es decir, es una línea plana, es una línea que no tiene ninguna curvatura y siempre que yo vea esta línea, pues es una línea que me va mostrando que no hay intercambio iónico. Yo creo que todos han visto en las películas cuando el paciente está agonizando, ven los últimos latidos y luego una línea plana que sale por el monitor y el pitico de pi. ¿Sí lo han visto? Sí, profe, es muy trágico. Entonces quiere decir eso, que ya aquí no hay intercambio iónico, que el paciente murió, sí, que la célula quedó en reposo, pero en este contexto el paciente se murió. Entonces, por eso es que se evidencia a través de esta línea, que es una línea eléctrica, y aquí vemos también ustedes que me está diciendo que está en menos 90 milivoltios, o sea, el nivel de reposo eléctrico de la célula. Cuando ya se da la fase de la despolarización, aquí me están mostrando que es un estímulo, esta es la célula, y el estímulo entró por este lado. Entonces, el estímulo hizo que se cambiara el potencial eléctrico a uno y otro lado de la membrana. Ya aquí no es negativo, ya aquí es positivo. Y aquí esto me está mostrando pues lo que ya ustedes muy bien conocen y tengo el electrodo explorador de este lado. Como él está de este lado, él está viendo venir la corriente eléctrica, él está viendo todos esos cambios que se están generando hacia él. Entonces, esta fase se denomina la fase de despolarización y paso de un nivel de reposo que estaba en menos 90 milivoltios a una zona donde empieza a generarse algo que se llama una deflexión positiva, es decir, hacia arriba. Recuerden que va a ser lo que es positivo.
Pero como no ha llegado al final, está más o menos por la mitad, por eso vemos la formación solamente del inicio de la deflexión, porque estoy viendo cómo se acerca, cómo se acerca, cómo se acerca, cómo se acerca, y finalmente pues entonces tendré que ver cómo baja si hay un cambio en esa visualización. Y la tercera parte que vemos acá es cuando la célula se repolariza. Entonces aquí estaba en reposo, aquí se ha despolarizado la célula, y aquí estamos viendo cómo se repolariza. Y tengo el electrodo explorador justo en el mismo lado donde lo estábamos viendo anteriormente. Entonces miren ustedes acá, veíamos esta parte, íbamos acá por la mitad que teníamos la despolarización. Y vean ustedes acá cómo se inicia esta fase de repolarización. Entonces tengo la repolarización temprana, acá mediada por el potasio, aquí tengo la meseta, calcio, y luego vemos cómo la célula está volviendo nuevamente a su potencial. Y vemos que genera absolutamente toda la espiga. Y luego, cuando la célula ya se ha polarizado en su totalidad, entonces volvemos a ver la línea isoeléctrica. Eso de una manera general es lo que les permite a ustedes ver o identificar por qué es que las ondas tienen esas características hacia arriba que son positivas, hacia abajo que son negativas, pues en virtud del electrodo que va a estar explorando una de estas ondas. Entonces aquí esta gráfica nos está mostrando todos los potenciales de acción que tenemos transmembrana. Esta es la espiga que ya nosotros conocemos y aquí vemos lo que está pasando cuando la célula se encuentra en estado de reposo, luego cuando viene la fase de la despolarización y luego ven ustedes la fase de repolarización completa con los intercambios iónicos que tenemos, las fases que estamos viendo. Esta gráfica, una gráfica muy bonita, porque esta gráfica nos está mostrando de una vez el electrocardiograma. Si observan ustedes acá, tengo el 0, tengo el 1, el 2, el 3. Entonces está correlacionando el evento eléctrico que yo conozco como la espiga a nivel celular con el evento eléctrico que se está trazando, se está plasmando a través del electrocardiograma. Entonces esta fase 0 va a ser el comienzo de este complejo que se denomina el complejo QRS, que es cuando la célula se está despolarizando. En despolarizarse, ¿qué se está haciendo? Pues que la corriente eléctrica para el ventrículo está corriendo del nodo auriculoventricular hasta las fibras de His-Purkinje. Y cada una de estas ondas, la Q, la R y la S, me está mostrando un segmento o una parte del corazón que se está despolarizando por acción del sistema de conducción eléctrica. Aquí en este puntico donde el complejo QRS se une a lo que va a ser una línea casi isoeléctrica, se denomina el punto J. Y este punto J, este punto de unión entre el complejo QRS y el inicio del segmento ST, es de gran importancia porque es el que nos permite evaluar en un paciente que tenga un trastorno electrocardiográfico secundario, por ejemplo, a un infarto. Este punto va a cambiar, ya no va a estar en el plano de la línea isoeléctrica o en ese plano de la línea basal, sino que puede subir y eso me dará lugar entonces a una elevación del segmento ST, o se puede deprimir, o sea, irse hacia abajo, ser negativo, y eso puede estar de la mano con, por ejemplo, unos trastornos que se denominan lesiones subendocárdicas, por ejemplo, o cambios. En estos segmentos, pues ya ustedes saben que nos está denotando algún cambio que se está generando dentro de esta onda de despolarización. Esto que estamos viendo acá como el S2, entonces lo que se denomina el segmento ST, que parte desde el punto J o desde donde termina el complejo QRS hasta donde se va a iniciar la onda T, que es la onda de la repolarización celular. Este segmento ST entonces va a tener unas dimensiones y unas características. Miren ustedes que es una curva, es una línea de una curva más plana, ¿cierto? Una pendiente ascendente no tan marcada si la comparamos con la pendiente descendiente, que es mucho más marcada, es mucho más vertical. Y la onda T, pues está comprendida por estas dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente, que va a denotar básicamente la fase de la repolarización celular. Y aquí ustedes están viendo cada uno de estos complejos que se correlacionan pues claramente con cada uno de estos latidos cardíacos. En la génesis del electrocardiograma entonces tenemos esto, que es lo que les estaba diciendo. Cuando un vector de despolarización cardíaca se aproxima a un electrodo explorador, que era
esto que tenía yo aquí, si yo estoy acá, se está aproximando a este electrodo explorador hacia mí, entonces va a producir una deflexión positiva. Y la deflexión positiva se denota hacia arriba. Si se está alejando el electrodo explorador, produce una deflexión negativa. Y si es perpendicular, es decir, está en la línea media, pues puede producir una línea plana o una deflexión que sea isobifásica. Iso porque va a ser igual, voy a tener la misma forma de la onda, bifásica, dos fases, una para arriba y una para abajo. Entonces, este es el electrodo explorador. Este es el sentido de la despolarización. Entonces, yo estoy viendo como electrodo explorador cómo se está despolarizando la célula. Veo que la corriente eléctrica está fluyendo hacia mí. Por eso esta deflexión va a ser una deflexión positiva. Mientras que este electrodo que está aquí está viendo cómo la onda de despolarización está de derecha a izquierda, por ejemplo, y estoy viendo alejar la onda de despolarización. Por eso la deflexión va a ser una deflexión negativa. Y finalmente, si yo me encuentro en un punto intermedio, yo voy a ver, por un lado, aproximar esa onda de despolarización, lo que va a generar la mitad de la deflexión que sea positiva, y voy a observar cómo se aleja de mí y voy a dar origen a la deflexión negativa. Esta gráfica les está mostrando entonces ya con el músculo cardíaco cómo se dan entonces estos eventos. Si se toma una célula cardíaca aislada, entonces vemos cómo está en reposo, que estaría acá. Pero yo tengo un electrodo explorador. Supongamos que el electrodo explorador lo voy a tener aquí en este punto, que va a ser el DD2, que es supremamente importante, o B2. También lo van a encontrar así en la nomenclatura de algunos electrocardiogramas. Entonces, desde este punto, miren ustedes acá, lo que me está mostrando es cómo se va a ir despolarizando prácticamente las capas del tejido. Entonces, si va a ser de endocardio, de endocardio hacia epicardio. Y la repolarización pues va a ser en el sentido contrario. Aquí importante, observan ustedes cómo se está dando esa deflexión. Estoy viendo cómo se acerca hacia mí. Entonces la deflexión va a ser una deflexión eminentemente positiva. Mientras que lo que yo tengo aquí es un sentido pues opuesto, y esto es lo que va a darme este sentido como fenómeno de despolarización. Bueno, vamos a dejar hasta ahí para terminar mañana viernes, sí, mañana en la tarde. Vamos a tratar de avanzar porque este tema es un tema que es bastante extenso, pero necesito que les quede lo más claro posible dentro de lo que esta fisiología nos va a permitir. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la mañana con el grupo B para el quiz, y a las 10 de la mañana con el grupo A para el quiz, y a las 2 de la tarde nos veremos entonces para la clase. Bueno. Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.